Muchas gracias. Yo esperaba ser la primera, pero no me tocó. Gracias. Bueno, quiero empezar por agradecer la invitación a participar en este Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación 2024 de la UAP, en donde a lo largo de 2 días estarán trabajando con talleres, exposición de experiencias y debates encaminados a, y lo voy a leer, fomentar el uso de estas tecnologías para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es el objetivo de este congreso y creo que se va a lograr. Cuando nos planteaban o nos hacían esta invitación para trabajar en torno al tema de los retos de la educación ante la evolución del entorno laboral con el uso de la inteligencia artificial, yo creo que personalmente me sentía obligada a pensar en cómo funcionan los modelos educativos desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado. ¿Sí? Antes de imaginar, decía Omar, futurear, ¿no? Hacia adelante. O sea, ¿qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer, qué venimos haciendo en los modelos educativos? Y yo voy a tocar el tema en el que me desenvuelvo, que es en el posgrado. El pasado 29, 30 y 31 de octubre realizamos aquí en la UAP el 37º, bueno, invitamos al SOMECE y se llevó a cabo aquí el 37º Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación, SOMECE, que seguramente conocen, vinculado con las Jornadas Internacionales de Sistemas y Ambientes Educativos. El tema de este evento fue inteligencia artificial, reflexiones y usos tecnopedagógicos. Es decir, si ustedes miran a su alrededor, este tipo de eventos los hay por todas partes, con diferentes enfoques, pero es el tema que obligadamente tenemos que discutir o comentar. Al concluir el evento, uno de los colegas, porque terminando el evento pues nos reuníamos a hacer como un recuento de cómo nos fue, cómo vimos el evento, alguien decía: cuéntame algo nuevo sobre las habilidades en educación, con o sin inteligencia artificial. Por eso digo que me regreso, ¿no? Sí, porque a lo largo de varias charlas encontrábamos que lo central de los tiempos que vivimos, en donde la inteligencia artificial entró a las aulas para quedarse, eso fue un consenso del grupo, las preocupaciones de los docentes eran el uso ético y crítico contra la prohibición del uso de este recurso. Estábamos claros que prohibir el uso de la inteligencia artificial, es decir, prohibir los asistentes como ChatGPT que generan textos a partir de imágenes, conversan, responden, explican a partir y esto creo que vale la pena identificar. Están explicando a partir de un corpus extraído de recursos que contienen gran parte del conocimiento mundial, contenido en cualquier tipo de formato, es decir, lo extrae del conocimiento accesible y también inventa, que era lo que decíamos, por eso puede no ser tan confiable, pero sí tiene una gran parte de confiabilidad en términos de está extrayendo información del conocimiento que está circulando en la web y en el mundo. Entonces, prohibirlo a nosotros nos parecía que estaba completamente fuera de lugar. Sobre todo si pensamos que estamos prohibiendo el uso en el aula para tareas que nosotros mismos desde el aula estamos proponiendo, que tienen que ver con aprender, crear o adquirir conocimiento. Entonces, ¿cómo le vamos a prohibir que use una herramienta que usa conocimiento con los sesgos que tenga? Ahí voy a entrar después a cuáles serían las habilidades entonces y no prohibir ningún recurso tecnológico, cualquiera que este sea. Entonces decía, bueno, eso de entrada creo y casi podría decir que coincidimos en que prohibirlo está fuera de lugar. Más bien hay que tratar de ver qué hacemos con él y cómo, así como hicimos en las épocas de Wikipedia y lo hacemos con la tecnología, cómo mediamos la enseñanza en el aula con ese recurso, porque ya se convirtió en un recurso adicional, ¿sí? Es uno más que querramos o no, los alumnos y los profesores y los investigadores van a seguir utilizando por los beneficios que esto les aporta. En la charla anterior hablaban de cómo se optimizan tiempos, no de eliminar a personas que realizan procesos, sino de aprovechar esta capacidad de optimización de tiempo. Y cuando presentaban la anterior charla yo decía,
Si el uso de cualquiera de estos recursos que se genera a partir de la inteligencia artificial le permite a cualquiera de los que estamos aquí o en cualquier fuente de trabajo reducir de 5 a 10 horas el esfuerzo, esas 5 o 10 horas las podemos aprovechar para realizar actividades de beneficio personal, ¿no? O sea, de mejorar nuestras condiciones de salud. Entonces, yo no le tengo miedo, y le comentaba a Omar que si él es, como dijiste, un optimista, tecno-optimista, no ingenuo, yo soy una tecnorealista de contexto. Depende en qué contextos, entonces no podemos generalizar. Cuando escucho, el año pasado estuve escuchando algunas charlas y hoy otras, cuando veo todas esas maravillas de lo que presentan, de la inteligencia artificial, no me queda más que suspirar y decir, hay 55,000 realidades sobre la posibilidad de usar la tecnología en muchas instituciones y desde la perspectiva de la capacidad de las personas. Entonces, algunas de las habilidades que en mi opinión son fundamentales, que ya comentaron mis colegas aquí, las voy a mencionar así muy rápidamente, porque creo que lo que vale la pena es pasar a las preguntas que nos planteaba la maestra Leticia Castillo cuando nos hizo esta invitación. Las habilidades de siempre y de todos los niveles educativos son pensamiento crítico y habilidades analíticas. Saber preguntar, cuestionar, dudar, observar, evaluar y resolver problemas complejos que implican poner en juego conocimientos y experiencias. Nuestro colega hablaba de que ya tendríamos que pensar en una forma distinta de evaluar o de utilizar toda esta base de datos para generar trayectorias distintas, académicas o laborales, para dar un grado o un ascenso. Y a mí se me ocurría que si nosotros quisiéramos contratar a alguien, en lugar de leer su extensísimo currículum o que nos diga todas las experiencias que tiene, lo deberíamos o la deberíamos poner a resolver un problema, a resolverlo con alguien más, no sola. No se trabaja de allanero solitario en la vida en ningún ámbito, ni en educación ni en investigación. El que quiere trabajar solo, quién sabe cómo le hace. Pero la habilidad de trabajar de manera colaborativa, sí o sí, es fundamental en cualquier nivel educativo, académico y más en el ámbito laboral. Otro de los habilidades necesarias, y les va a sonar a todos los que son docentes, es aprender a aprender, es decir, adaptabilidad y aprendizaje continuo, capacidad de aprender con o sin tecnologías, indagar y llevar a cabo investigaciones de manera independiente, es decir, ya no podemos estar haciendo el ejercicio que dice el profesor y que ha repetido en los últimos 5 años, ¿no? Tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y nosotros mismos esas habilidades de indagación individual. ¿Cuáles son las dudas que tengo? Yo ahora estoy dando un curso en licenciatura y lo primero que les digo a los y las estudiantes es: duden hasta de lo que yo les estoy diciendo, cuestionen, indaguen, comparen, porque hay tanto conocimiento que seguramente lo que yo sé es el .000 nada de lo que existe en el mundo. Otras son, y creo que los mencionaban tanto Betty como Omar, las competencias interpersonales, y esas son y serán necesarias para toda la vida. Las competencias interpersonales y la colaboración interdisciplinaria, saber trabajar en equipo con personas diferentes y de diferentes profesiones y con diferentes enfoques metodológicos. Poder comunicarnos con los otros, pero también poder comunicar nuestros hallazgos, nuestras ideas, nuestros conocimientos a diferentes audiencias. Poder tener una conversación con expertos, pero también tener la capacidad de hablar con públicos en general para poder comunicar lo que creemos o lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones. Esto es algo fundamental en los posgrados y es algo que sí estamos trabajando en muchos posgrados en la UAP. El otro que también ya se mencionó es la creatividad e innovación, generar nuevas ideas e integrar de manera innovadora nuevos métodos, enfoques, herramientas o recursos tecnológicos para aprender o para investigar. De esto no tengo la menor duda que la mayoría de los y las estudiantes en los diferentes niveles educativos lo hacen. Utilizan las herramientas y encuentran formas
de resolver o de crear a partir de lo que tienen. Ya no les tenemos que poner ni ejemplos, o sea, los ejemplos nos rebasan. Ellas encuentran los ejemplos y mejoran. He visto, por ejemplo, actividades de fotografía donde les dan una sugerencia de fotografía y con todo lo que ofrece la inteligencia artificial y las habilidades y creatividad que tienen, mejoran de una manera impresionante. Aquí el cuestionamiento es si son autores, si no son autores, si copiaron. Y yo desde la perspectiva de la docencia digo, lo que yo estoy evaluando son sus habilidades para crear y sí las está demostrando. Otro es el de autogestión y eso todos los que estamos aquí sabemos que es fundamental. Gestión del tiempo, optimización de recursos, habilidad para organizar tu tiempo, tus recursos, tus habilidades y poner a prueba ellas. Habilidades de emprendimiento o el emprendedurismo, es decir, habilidad para plasmar nuestras ideas en proyectos o en productos nuevos o en servicios o incluso nuevos enfoques para la investigación. A veces los estudiantes en posgrado se sienten con un poco de temor de decir, acabo de descubrir algo, porque muchas veces de manera muy arrogante se dice, no vas a descubrir el hilo negro. Yo sí creo que si bien en escala muy pequeña son capaces de crear desde nuevos métodos hasta identificar procesos nuevos. Entonces, propongamos, mantengamos en el ámbito educativo estimular esa habilidad de emprendimiento. Y otro que todos comentamos es la ética y la responsabilidad social. Esta debió, debe y no debería desaparecer de ninguno de los ámbitos curriculares, de ninguno de los niveles educativos. Es sí o sí, este es un tema del cual debemos hablar y es transversal. Las competencias ya señaladas, que obviamente implican el manejo de habilidades, valores y actitudes, la IA puede jugar un papel relevante, de hecho ya lo hace. Pero ahora con la IA hay que agregar nuevas competencias, es decir, todas esas competencias eran necesarias, son necesarias y van a ser necesarias en el ámbito académico, pero ahora tenemos retos y ahora tenemos más herramientas. Y saber usar esas herramientas es lo importante. Había hace mucho tiempo un póster que decía, una computadora hace como 30 años, ¿no? Y decía, si entra basura, sale basura. Si le preguntas una estupidez, te va a contestar otra estupidez. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Ser muy consciente, por eso el tema del pensamiento crítico, porque las herramientas están allí. No sé si les ha pasado cuando empezaron estos software de análisis de datos que no se comparan con lo que ahora es Big Data, que uno le metía un montón de datos y le pedía todas las correlaciones y después sacaba 25,000 datos y uno se quedaba mirando, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué hago con esto? ¿Qué significa? Bueno, si no hay un corpus anterior, si no hay una metodología o un sustento de alguna teoría, los números no dicen nada. Ahí es donde decimos, la inteligencia humana es necesaria siempre. Se habla ahora de alfabetizaciones o literacidad, que no voy a entrar al detalle para no quitarnos mucho tiempo, y ahora se habla a partir del uso de la cantidad de información, del conocimiento accesible para todos, desde que estalla el internet y ahora con inteligencia artificial, y ahora pensamos que hay nuevas habilidades o formas de enseñanza y de conocimiento que debemos introducir en nuestras currículas. Y tiene que ver con la alfabetización digital y comprender cómo funciona la IA. Omar señalaba ya, Betsy también, y nuestro colega también, sobre esta parte de la alfabetización digital y la comprensión de la inteligencia artificial. Cómo funciona la IA, cómo funcionan los algoritmos del aprendizaje automático, el proceso del lenguaje natural, la ética en la inteligencia artificial, es decir, estos son elementos nuevos que debemos incorporar a nuestros modelos educativos, saber usar herramientas que están basadas en inteligencia artificial, el software como el para análisis de datos, saber usar plataformas que a lo mejor si todos los que están aquí son muy habilidosos en esto me van a decir, ay, por favor, pero allá afuera hay un porcentaje altísimo de docentes y de personas que no saben usar las plataformas. Y eso creo que debería ser ya en estos tiempos una habilidad
básica y general o universal. Es decir, cómo funcionan todas aquellas herramientas que nos van a permitir potenciar nuestras investigaciones y hacernos más productivos en la academia o en la investigación, y una vez que concluyamos el posgrado, en nuestros trabajos. La gestión de datos, que ya se comentó aquí, y el análisis avanzado, lo que había comentado de Big Data. Tendríamos que saber cómo funcionan estas herramientas y saber de estadística, de computación y de programación, de softwares especializados para cada área de conocimiento. Y algo que hemos visto es el tema de los lenguajes de programación. La charla anterior hablaba la persona de Google que no es que él sepa programar, pero sí sabe cómo funcionan estos aparatos. Eso es a lo que nos referimos con los lenguajes. Y cerraría diciendo que una de las tendencias ahora es el conocimiento de tecnologías emergentes relacionadas con nuestro campo, es decir, no podemos ser todólogos, pero sí debemos conocer los lenguajes matemáticos y computacionales, y esos ya se trabajan en la educación básica porque es una habilidad necesaria. Lo dejo hasta aquí porque hay otras preguntas que creo que entre todos vamos a poder responder y ahondar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora vamos a empezar justo con esta pregunta a cada uno de los panelistas para después dar apertura a las preguntas del público. Y bueno, doctora, justamente estas habilidades que nos comentaba, ¿cómo pueden las instituciones educativas contribuir para fomentar o desarrollar esas habilidades desde que los alumnos ingresan? Muchas gracias. Ya me la sabía. Ya me la habían pasado. Bueno, me parece que hay que empezar con formar y desarrollar habilidades digitales de manera pareja en docentes, administrativos y en todas las personas que participan en la comunidad educativa. Cuando me refiero a todas, estoy imaginándome esta universidad en la que yo trabajo, que todas las personas que entramos y que cruzamos esa puerta y que trabajamos aquí, sabemos usar cualquier herramienta básica que implica uso de recursos tecnológicos, pero que nos permite acceder a información mínimamente relevante para nuestro trabajo, pero de la universidad. Y algo de lo que yo platicaba con otros colegas hace como 15 años, que decían, pero ¿cómo crees que toda la población va a aprender a usar alguna herramienta? Cualquiera hoy en día agarra su teléfono y hace una transferencia bancaria. Entonces ya está respondida la pregunta, ¿no? En este contexto, en donde el uso crítico de la tecnología es la norma, cualquier adopción o adquisición de un nuevo recurso o proceso automatizado debe ser tomado y adaptado de manera natural. Siempre hemos criticado que tropicalizamos el uso o los métodos. Creo que usar la tecnología para procesos que tienen sentido en nuestra vida nos permite entonces adoptar de manera natural estos recursos y desarrollar estas habilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar con el acceso a las redes y a los recursos. Es decir, podemos hablar maravillas, pero habrá personas en nuestra comunidad que digan, no tengo red, no tengo equipo, ¿sí? Entonces es como que el básico indispensable, no me pidas que sepa usar una computadora, que me meta a navegar si no tengo acceso a eso. El otro tiene que ver con fomentar el uso de las tecnologías en todos los procesos de la comunidad educativa. Hace muchos años la página de la UAP era vista por nadie. Hoy en día sí o sí tenemos que entrar y tenemos que hacer procesos conociendo lo que allí se informa. Es decir, las inscripciones, el pago de las cuotas, todo tiene que pasar por un proceso en donde sí o sí debemos desarrollar habilidades mínimas o básicas. Así, pensar como este proceso, cualquiera de los procesos en los que tenemos que desarrollarnos de manera laboral, ¿no? Adoptar la tecnología en procesos fundamentales de enseñanza, investigación, difusión. Las funciones de nuestra universidad son esas, ¿sí? Docencia, investigación y difusión, además de gestión. Todos esos procesos deberían estar permeados o se deberían hacer a partir del uso de estos recursos. Entonces, creo que en lugar de solamente comprar el recurso o solamente capacitar a las personas, no funciona. Se tiene que hacer de manera
conjunta al mismo tiempo, es decir, por aquí entra el recurso maravilloso tecnológico que a todos nos sorprende, pero al mismo tiempo se está capacitando a la gente para usarlo, pero se vuelve en una tarea necesaria, es decir, si es pretexto no saber usar la herramienta para no hacerlo, es decir, no, yo no puedo pagar en la banca porque no sé, no, es que no hay otra, pagas o pagas por banca móvil. Bueno, algo parecido en la educación, nada de que, no, yo no doy clases en línea porque yo no sé, no, o sea, aquí está el recurso, aquí está la capacitación y aquí están tus habilidades pedagógicas, lo tienes que hacer. Creo que es hacerlo por el tiempo de rezago que tenemos en esto, lo tenemos que hacer así, ya no tenemos tiempo de hacerlo en etapas. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, ahora vamos a continuar con el maestro Carlos. Quisiéramos preguntarle cómo puede contribuir la industria a fomentar estos perfiles que se requieren frente a los nuevos desafíos del mercado laboral. De acuerdo. Bien, creo que inicia justo en esa interacción industria-universidad. Lo primero que tenemos que hacer es lograr hablar un lenguaje común con la industria. Entonces, ¿qué nos pasa? La industria nos dice, oye, yo quiero esto. Y la universidad dice, yo estoy produciendo esto otro. Y no es necesariamente que no se esté produciendo lo que requiere la industria, o que haya, vamos a decirlo, un gap muy grande entre el currículo y lo que la industria requiere, sino probablemente no estamos comunicando de la manera correcta eso que está requiriendo la industria. Oye, las competencias que yo desarrollé en los muchachos, esto es lo que tú estás requiriendo. Este muchacho hace match con lo que tú estás requiriendo. Entonces, aquí empieza un proceso de realizar varias acciones. Un poco la experiencia nuestra, en total ahorita tenemos 12 millones de estudiantes en nuestras plataformas. Nos ha tocado trabajar mucho este tema de transformación y conexión con la industria y el mercado laboral entre las universidades, principalmente en Estados Unidos. Y lo que hemos estado viendo es cómo la inteligencia artificial empieza a transformar también los procesos de reclutamiento. Empieza en esa primera fase. ¿Qué pasa? Hoy yo me meto a ChatGPT y le digo, créame un CV basado en mis datos para aplicar a esta vacante. Pues me hace un CV más que perfecto. Los sistemas de reclutamiento de las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, estaban programadas para leer estos CVs, estas hojas de vida, donde obtenían cierta información para dar esa primera fase de, voy a decirlo, de filtrar a qué muchachos iban a entrevistar, ¿no? Pues hoy las empresas están perdiendo dinero en ese proceso, porque pues, los muchachos ya le dicen a ChatGPT que haga su hoja de vida, que haga su currículum, llega a la empresa y antes a lo mejor el 20%, el 10% pasaba a la siguiente etapa y ahora pues están pasando casi todos. ¿Sí? Y eso se empieza a volver interesante porque los procesos de reclutamiento se están viendo impactados y ahora empieza a ver cómo trabajamos para ayudar a las empresas en esos procesos de reclutamiento desde las instituciones educativas y también las mismas empresas. ¿Qué empezamos a ver? Empieza a haber una necesidad de poder tener, digamos, como competencias verificables. Que realmente esté verificado que tú sabes hacer esto, que esté verificado que tú tuviste esta experiencia. Nos pasó yo creo que empezó hace 5 o 6 años, que se empezó a hablar del concepto de insignias digitales. Seguramente lo escucharon. Al principio ese tema de insignias digitales era algo bonito que poner en nuestro LinkedIn y decir, sí, la UAP me entregó esta insignia digital porque fui al Congreso, ¿no? Y lo poníamos en nuestro LinkedIn o lo poníamos en Facebook y era más como pues una medallita hay que colgar en algún lugar. Pues hoy este concepto de las insignias digitales cada vez empieza a cobrar más importancia porque empieza a ser una credencial verificada de lo que hace hacer y lo que he hecho, lo que he acudido o las actividades que he realizado. ¿Qué empieza a volverse importante en esto? Que empecemos a poder agregar cuáles son las competencias que se desarrollaron y la evidencia de cómo se desarrollan esas competencias. Del otro lado, el mercado laboral con los sistemas
de recursos humanos están empezando a agregar temas para poder verificar la información. Por ejemplo, en el sector salud están teniendo un problema fuerte, principalmente en los hospitales en Estados Unidos, porque ahora todo el mundo dice que pueden muchas cosas. Y en el tema de los hospitales ahora tienen que verificar, los procesos están tardando más, de decir, oye, sí, en efecto, esta persona tiene su certificado de enfermería, en efecto, ese certificado es verídico, porque ahora aparte con GPT ya puedes decir, oye, créame un certificado y ya te lo hace casi que igualito. Ahora verifícame que la información que esta persona sabe hacer es real. Y se han creado industrias completas alrededor de verificación de datos. Cuando podemos resolver ese problema desde la institución educativa, si vamos entregando esas credenciales verificables. Ahora, ya una vez que vamos haciendo esto y vamos hablando ese idioma entre industria y educación que esté basado en competencias, podemos empezar a crear tecnología que nos empiece a demostrarle al muchacho, oye, basado en la información de lo que tú has hecho en la universidad, pues tú a lo mejor estás al 50% de lo que requiere la industria. Esta es tu brecha. Te recomiendo esas trayectorias dentro de la universidad y vuelvo al punto que decía, esto nos va a ayudar a empezar a transformar los modelos educativos, porque ya vamos a poder tener los datos y empezar a decir, tú estás a este porcentaje, llevas este progreso contra lo requerido por el mercado, ya no tanto llevas este progreso contra el título, sino vas al 50% para ser desarrollador de software nivel 1 en ciencia de datos en este tipo de empresa. Y ahora empezar a generar esas trayectorias. Entonces, primer fase, generar la infraestructura de datos que esté basada en un lenguaje común y verificarla. Eso se vuelve muy importante. Segunda fase, trabajar con la industria en entender cuáles son esas brechas y trabajar desde el lado de la universidad. Y finalmente, empezar a hacer trayectorias personalizadas con las mismas empresas. Empezamos a ver ya empresas que dicen, oye, si tú me muestras esta credencial verificable de la universidad, tal o tal, donde obtuviste estas competencias, tienes mayores probabilidades de tener este empleo. Y ahora con la facilidad de generar contenido también, estamos empezando a ver empresas que le dicen a las universidades, oye, aquí está ya mi contenido de cómo yo manejo ciertos procesos, agrégalos a tu currícula y los muchachos que vayan por ese contenido y obtengan mi certificado, va a ser mucho más sencillo que obtengan empleo conmigo. Entonces, son esos tres pasos: infraestructura de datos, análisis de brechas y finalmente trabajar con las empresas a diseñar esas trayectorias dentro de la universidad. Y es como podemos empezar a integrarnos con la industria. Claramente ya lo hemos visto y se ha venido trabajando en el tiempo los modelos duales, los modelos de práctica, los modelos de aprendices dentro de las empresas. Hoy empiezan a cobrar más relevancia y sobre todo, desde mi perspectiva, empieza a haber una necesidad de crear esa infraestructura de datos que nos ayude a hacer esos análisis de brechas y cómo podemos personalizar hacia los estudiantes ese acceso a lo que está requiriendo el mercado laboral. Bueno, básicamente esa es mi opinión vinculada a esto. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahora vamos a realizar la pregunta al maestro Omar. ¿Qué cambios estructurales considera que deben ser pertinentes en los currículos educativos dentro de las instituciones educativas para acoplarse al mercado laboral que ha sido impulsado por la inteligencia artificial? Un poco acercándome desde lo que nos propone Carlos, la personalización de las trayectorias creo que es uno de los elementos más importantes y lo abordo del siguiente modo. En la actualidad tenemos que entender que ya vivimos en una ecología del aprendizaje, donde las preguntas al quién, cuándo, cómo, con quién aprendo son diversas y variadas. Pasamos del monopolio de la institución educativa a la diversidad de fuentes, personas, lugares y momentos en los que se aprende. Entonces, lo que está ocurriendo es que, y lo vemos cada vez más, es que el valor del certificado emitido por la institución es un valor que ya está siendo relativizado cada vez más. En un estudio de mercado que se hizo recientemente en la institución en la que estoy, aparecía, y lo puedo decir porque
eso, porque yo creo que es una tendencia que se ve en todos lados, cómo es que, al menos en posgrado, el valor o la apetencia de los aspirantes por un título, maestría, doctorado, ya no es la misma que hace tiempo. Es decir, ahora, si me vas a decir maestro, doctor, qué bueno, pero no me emociona. Si voy a poder utilizar ese conocimiento, esa competencia que adquirí y voy a poder hacer algo con ella en mi ámbito, mejorar laboralmente, tener un nuevo puesto, aplicar una nueva tecnología, en fin, eso empieza a tener más valor. ¿Qué significa eso? Que nosotros como instituciones educativas tenemos que leer esa realidad, decía Yadira, leer el contexto y entonces entender que nuestro papel puede que esté cambiando. Y cuando hablo de personalizar las trayectorias, no solo me refiero a estructuras flexibles, donde se permita, por ejemplo, el reconocimiento, donde se permita la entrada y salida con facilidad. También me refiero y sobre todo a darle sentido, darle una narrativa a las trayectorias de formación de las personas. No sé si les ocurra o hayan visto este fenómeno, pero de pronto en esta diversidad de momentos, lugares, personas con quien se aprende, llega a ocurrir que uno ya no sabe exactamente pues, eso, dónde estás parado como aprendiz. Y creo que pandemia fue un momento donde ocurrió con mucha frecuencia que les preguntabas a los chicos ¿cómo te fue? Y dijeron muy mal, no aprendí nada. Y luego les empezabas a preguntar sobre el tema y resulta que sí sabían del tema. Porque pues es que en clase no, pero afuera sí, y entonces busqué un libro y entonces vi un tutorial y entonces hice un montón de cosas. Lo que falta es acuerpar eso en una trayectoria. Y quizá eso es lo que podamos hacer las instituciones educativas. Ayudarte como persona que aprende a entender esa trayectoria, darle un sentido, que tenga una narrativa que acuerpe todo eso que sabes y que entonces entiendas que, claro, soy un ingeniero en sistemas, soy un pedagogo, porque todo eso que he aprendido me permite entender mejor el fenómeno en el que estoy interviniendo. Eso significa que tenemos que cambiar las estructuras hacia una perspectiva más ecológica del aprendizaje. Y eso va a significar romper un montón de cosas, romper a la SEP, y no en el mal sentido, por favor no me graben diciendo algo así, descontextualizándolo, y si dicen que lo dije, lo negaré, ¿no? Romper a la SEP en el sentido de, claro, tenemos que ir encontrando maneras de quitarnos esas camisas de fuerza que ahora tenemos para poder ir reconociendo ciertas trayectorias. Por último, en este diálogo hacia afuera, y también volviendo al planteamiento que nos proponía Carlos hace un momento, yo creo que debe ser un diálogo bilateral, de preguntar a la industria lo que se necesita, pero también cuestionar a la industria y señalar aquello que se requiere para que las cosas funcionen mejor. ¿A qué me refiero? Lo ilustro con un ejemplo. Quizá necesitamos en una empresa tecnológica preguntarle cuál es el perfil tecnológico que requiere de nuestros egresados, pero también decirle, oye, y tienes que contratar personas que sean capaces de mitigar el impacto ecológico de tu industria, porque ahí estás fallando. Hace ratito alguien decía, ¿por qué no dejamos de hacer preguntas estúpidas? Decía Yadira. Y yo, tejiendo sobre esa idea, digo, porque además el costo ambiental que implica una pregunta a ChatGPT no está para hacerle una pregunta tonta. Es mucha energía, es un costo ecológico alto, entonces sí, claro, hay que usarlo, pero no hay que perder de vista esta perspectiva. Y creo que eso le toca a las universidades. Tener este pulso de la realidad para poder ir generando esta conversación y entonces hacer, lo que decíamos hace un momento, que la componente ética, la componente humana siga siendo la que haga la directriz pues, de lo que está ocurriendo y no necesariamente solo la componente técnica. Para cerrar, 2018, Japón, no me acuerdo del nombre de la ciudad, discúlpenme, una prefectura en Japón, elecciones, yo creo que conocen este caso, Michihito, ¿les suena? El robot Michihito.
Mi chiquita, estamos hablando de 2018, ChatGPT 2022 se lanzó, noviembre de 2022. Bueno, esto es 2018. Se presenta a las elecciones un robot que eso está diseñado y que es inteligencia artificial, y entonces la empresa lo presenta como una experiencia mercadológica que además le fue muy bien a Cocor. Lo presenta diciendo, miren, aquí hay un candidato. Bueno, era mujer, tenía género, era una robot mujer. Aquí hay una candidata que es incorruptible, porque pues no le va a entrar, no puede hacerlo. No pone las emociones de por medio, sabe un montón, por lo tanto puede generar políticas públicas bien aterrizadas a lo que se requiere. De los 11 candidatos, si no estoy equivocado, no me falla la memoria, que se presentaron, quedó en tercer lugar. Ahora, Adela Cortina, tiempo después, creo que 2019-2020, Adela Cortina es una filósofa española, se cuestiona, y me parece bien interesante su pregunta. Aunque sea técnicamente posible, es éticamente correcto. Y eso es lo que podemos hacer las universidades, llevar la conversación hacia esos lugares que nos permitan, además de responder, también cuestionar la realidad. Para eso tenemos que transformarnos estructuralmente. Muchas gracias, Omar. Bueno, le vamos a dar la palabra a la maestra Betty. ¿Qué habilidades considera que son esenciales que deben desarrollar los estudiantes para estar preparados en los empleos del futuro? Muchas gracias. Cuando leí esa pregunta, mi primera reflexión fue, no sé, pero dije, pero si digo eso ya no me van a volver a invitar. Sí me gusta venir. Entonces dije, no, hay que echarle más cabeza. Y me quedé con algunas, y les voy a decir por qué. Primero, porque tal vez en este momento todavía no imagino cómo cambie el ámbito laboral con estas tecnologías. Hace un par de años, bueno, un poquito más, a lo mejor no nos imaginábamos lo que hace un bloguero, un diseñador de entornos virtuales, un conductor de drones. O sea, esas son nuevas profesiones y tal vez yo no me las había imaginado. O lo que ahorita valoramos no sea lo que se valore en algunos años. Por ejemplo, tal vez en este momento un médico que interpreta estudios tiene un sueldo mayor que una enfermera. Y se está viendo que la inteligencia artificial generativa es muy buena para el reconocimiento de patrones y la interpretación de análisis de resultados. Entonces, tal vez ese trabajo del médico ya no va a ser tan valorado, pero sí el de las enfermeras, porque difícilmente vamos a tener un robot que haga lo que hace una enfermera. Entonces, por eso es que me costaba trabajo decir, bueno, ¿cuál? Porque no me imagino cómo pueden cambiar y tampoco si lo que ahorita valoramos lo vamos a valorar en un futuro cercano. Y entonces me quedé con tres que considero muy importantes. Una de ellas es aprender a aprender. Otra de ellas es ser resiliente y resolver. En esos tres ámbitos, si mi trabajo cambia, si se transforma mi profesión, si debo desarrollar otras habilidades, que tenga yo la posibilidad de cambiar, de reinventarme, pero también un proceso que considero puede ser emocional, de decir si cambia, no importa, o sea, no me afecta emocionalmente, soy resiliente, puedo transformarme, puedo cambiar y resolver en el sentido de hacer algo en tu práctica, en tu ambiente laboral, en tu persona, o sea, cómo cambias, cómo te transformas, que no seas tan estático como para no adaptarte, porque adaptarse creo que es vital en este tiempo. Comentábamos hace un momento, tengo yo ya 20 años en la Universidad Tecnológica, ahí trabajando en diferentes ámbitos, y creo importante el poderse reinventar cada vez que, si eres docente, si eres asignatura a tiempo completo, administrativo, coordinador, en cualquier puesto que estés,
De alguna manera, los procesos han cambiado, creo que ahora de manera más acelerada, y es por eso que yo resumo y me quedo con esos tres: aprender a aprender, ser resiliente y resolver. Muchas gracias, Betty. Sin duda son muy valiosas esas habilidades que nos comenta. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar a los ponentes. Adelante, maestra.